Atento, le contamos todo lo que hay de resumen 6 de la tarde. En punto, miren. Hay 6, 7 temas que tenés que saber realmente. El primero fue la conmoción en Francia. Vamos, Edu. Exactamente, bueno, huelga en Francia, realmente fue una huelga muy importante. Hubo 87 detenidos en la jornada de hoy. En París, solamente en París, hubo 500.000 personas manifestándose. En todo Francia fueron 700.000 las personas. Prácticamente paralizado todos los sistemas de transporte, tanto internos como hacia el exterior. Y mañana temprano hay una reunión importante que define el futuro, de alguna manera, de estas protestas. Philippe Martinez es el líder de la CGT francesa. Mañana tiene una reunión con los distintos gremios, los más afectados, transporte, policía, bomberos, distintos tipos de funcionarios públicos, y van a tomar la decisión si la huelga general sigue por tiempo indeterminado. El único límite es la Navidad, dijeron. Es decir, nadie imagina que podrían estar 3 semanas de huelga general. Realmente sería casi imposible. Mañana reunión entonces de la CGT francesa para tomar la decisión si la huelga general sigue y no se detiene. La verdad es que hoy fue realmente masiva y tuvo como platos fuertes casi la carencia total del transporte francés. No hubo prácticamente nada, no hubo servicios de salud y tampoco hubo muy pocos servicios de la policía. Los únicos 6.000 policías que estaban trabajando fueron para contener las manifestaciones. El resto de paro. Muy bien, el segundo tema fue acá el gabinete. Va cerrando, queda poco, Se nombró a Solá Scioli, que no es gabinete, pero es embajador, ¿no? Sí, en Brasil, porque fue en el marco de una reunión, esta foto lo confirma, en la que recibieron al presidente del Parlamento de Brasil, Rodrigo Maio, y ahí Alberto Fernández le confirmó que el canciller es el hombre que tiene a la derecha, que es Felipe Solá, y a su izquierda el embajador argentino en Brasil será Daniel Scioli. Lo que ya se señalaba como un hecho, finalmente se confirmó en la tarde de hoy y claramente, Mauro, el gabinete ya lentamente va conociéndose. Mañana a las 6 de la tarde se anuncia. Bien, atento, Lucio, que sale último momento de A24.com, datos de UCA. Mauro, datos de la pobreza, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. En el tercer trimestre del año, la pobreza en el país es 40,8%. Superó la expectativa. 40,8% superó la expectativa porque este es el tercer trimestre del año. Por supuesto, falta el último, donde los productos siguieron aumentando. Devaluación, que ya sabemos, 9% y aumento de precios. En términos absolutos, estamos hablando de 16 millones de argentinos que son pobres, dentro de los cuales... 16 millones, sí. Parece que era más 40, ¿no? No, 40,8 sobre la población actual, son 16 millones. Y de ellos, indigentes, es decir, que comen menos de lo que sus necesidades nutricionales exigirían, son 3.600.000. El país que produce alimentos para 400 millones de personas tiene 3.600.000 personas que comen menos de lo necesario y tiene 16 millones de pobres. Te voy a dar otro dato que este sí va a ser. Este dato además es triste, digo. ¿Y este qué? 40,8. Pero te digo uno que es peor todavía, pensando en el futuro. Niños y adolescentes, 59,5. El 60... Pobre a los niños. Claro. Todos los niños. El 60, 6 de cada 10 chicos argentinos, 6 son pobres y 4 no. No puede haber más que nada. El momento que vos vas y le compras a tu hijo algo en el kiosco, que tenés la suerte de poder pagarle un colegio privado, o que tiene un buen plato de comida, le tenés que decir, hijo, vos sos de los 4 que... me pone mal, perdón. Epa, bueno, sí. O sea, vos a tu hijo le tenés que decir, vos sos de los 4 que no son pobres. Hay 6 que son pobres. Que por lo menos comen. Bueno, tranquilo. Perdón. No, está bien. Se entiende perfectamente los que somos padres, abuelos. Entendemos que hizo un desastre que ya mismo debería suspender esa cosa de hoy, del domingo, de tontería, de despedirse de manera emotiva, ficticia de la gente. El problema, Mauro, es que el discurso, yo te voy a decir una cosa, el discurso de 40 minutos está grabado. Y más allá de que... Pero Levante ahora conoce los datos. Por eso te digo, espera, cuando el discurso está grabado, aparentemente va a ser un mea culpa, una autocrítica. Con este número. La economía es... Esto le superó todo, Este número. No, bueno, yo te digo la verdad. Mirá cómo está. Bien, Mauro, quería terminar la idea, porque digo... Terminá la idea. Él
lo que va a hacer hoy en el discurso va a ser una autocrítica de la economía, de lo que se genera, de lo que ha generado la crisis económica, y no va a alcanzar porque el discurso lo graba con un dato que en principio, no sé si tenía el dato previo de la UCA, porque hasta lo que sé, la UCA no le anticipa. No, pero espera, Luce, porque la UCA le puede anticipar o puede tener un dato. Anticipó un 40, un 39. 39 había anticipado la UCA. En el kirchnerismo tenían el dato previo que les pasaba la UCA. Claro. Lo que no sé si efectivamente lo tienen en el gobierno de Macri. Pero te digo, salir con una cadena nacional a las 8 de la noche, en el contexto de que ya son 16 millones de pobres en Argentina, la pobreza más alta en la última década, realmente es un desacierto que salga una cadena nacional de ese tipo. Acabo de decir que la levante, un consejo que le doy a Macri. Claro, porque yo ahí coincido en tu apreciación, porque todo lo que pueda decir, en realidad hay que ver si dentro del discurso, ¿te acordás que él cuando asumió dijo: yo quiero que me evalúen por lo que habré hecho en materia de pobreza? Bueno, ese fue el error más grande. El presidente ha dejado el 40,8% de pobreza y ahí está claro que es la diferencia. No te va a salir, Lucio, esperá. La UCA era 29% la pobreza. Lo que sea. Y bueno, está bien. Y ahora, y este 40,8, quiero aclarar, es el tercer trimestre del año. Todavía falta el último. O sea, no es que Macri va a dejar el gobierno con 40,8% de pobres. Y hay que lo va a dejar más arriba. Más. La UCA ha sido muy serio, tal vez este observatorio de lo más serio en el anterior gobierno y en este gobierno, con los cuales los datos de los investigadores ahí en esa universidad realmente están trabajados con una seriedad de campo, de muestra, de variables, de investigación realmente científica. Que también hay que destacar en este caso. Un cierre digno para Macri, que es lo que se esperaba. Un papelón para que no vuelva nunca más a la política argentina. El dato de los pibes. Te pido una opinión, Héctor, y una opinión, Eduardo, dale. No, empecemos por los mayores. Como quiera. Gracias, es un homenaje a la vejez. No, pero hoy tiene que hablar los viejos con él. No, hay un detalle también que es gravísimo, que hay un 7,7% de indigentes. Sí, 8 más era. No, de indigentes. Y sí, indigencia, ¿cuánto era, Lucio? 8. Indigencia es 8, claro. 8,9. Aumentó. Bueno, claro, que son 3.600.000 personas. Sí. Y esperemos cuando termine el año cuánto va a ser la población de indigencia. Sí, lo del 60%, Lucio, es de menores de 18 años. Sí, es que 59, niños y adolescentes menores de 18, es 59,5 el dato exacto, casi 60. Hay que recordar, Mauro, que en la medición anterior, viste que el INDEC, por ejemplo, mide la pobreza por semestres. El último número del INDEC dio 36 el primer semestre del año. La UCA de este reglamento lo hace por trimestre. El último número, que era segundo trimestre del año de la UCA, daba 52% de niños y adolescentes pobres. Salta a 59,5 en un trimestre. Entonces, ahí lo que vos estás teniendo, pensemos que el tercer trimestre fue julio, agosto, septiembre, parte del proceso evaluatorio se vivió en ese momento. Ahí vos lo que estás teniendo es la devaluación y el salto de los alimentos. Y después, digo, vos podés recordar cualquier momento de tu infancia o de tu adolescencia, por ejemplo, digo, la mayoría de nosotros, o creo que casi todos, fuimos al colegio público. Cuando vos ibas a la escuela pública, había pobres, había clase media y hasta también la clase alta iba a la escuela pública. Pero no eran más de la mitad pobres, salvo en ciertos barrios. Hoy, digo, por supuesto los barrios más humildes o los colegios donde iban chicos que vivían en villa de emergencia. Pero hoy, digo, cuando vos ves el promedio de la Argentina, si vos vas a una escuela pública promedio, por lo menos 6 de cada 10 son pobres. Entonces ahí vos tenés un desafío, tenés un desafío en todo sentido. Si vos tenés la fortuna de ser de los 4 de los 10 que no son pobres y los otros 6 lo son, tenés que ir, tenés que ver cómo van tus compañeros, si están bien. Es un desafío para los educadores. Es una tragedia. Es el peor panorama de la historia, uno conocido, ¿no? Yo creo que sí. Y además hay datos que son muy significativos, que es el descenso del consumo de leche. Eso tiene que ver con la igualdad. Está dentro de ese número. Eso tiene que ver con la igualdad. Y el descenso de la compra de medicamentos. Es decir, hay gente que no se medica porque no puede comprar los medicamentos. Gente que se muere. Gente que se muere. Ahora este número... Perdóname, Lucio, ¿tenemos algún dato respecto de cuántos pibes de menos de un año se mueren por día por causas evitables? No, eso no lo sé. Permitime. Sí. No, pero con Víctor de Genaro, con el Frente Nacional contra la Pobreza,
en la crisis post-menemismo, post-convertibilidad, post de la Rúa incluido, nosotros, uno de los temas que denunciábamos con toda fuerza es que se morían 20 pibes por día por causas evitables, incluyendo desnutrición. Lo que pasa... ¿Se entiende? No, ese dato cierto. sería también dolorosamente necesario. Pero es cierto lo que decís, Eduardo, pero a mí me parece que es más un trabajo interdisciplinario donde vos tenés que cruzar con Ministerio de Salud, con datos de ANSES, con datos del INDEC. Habría que ver. No más pero te digo un tema que es importante, que yo no recuerdo exactamente cómo era el 2001, pero hoy vos tenés una combinación difícil que es poca y mala alimentación y falta de vacunas. Porque hoy lo que vos tenés... causas evitables. Claro, por supuesto, sí. Pero digo, hoy lo que vos tenés encima es una Secretaría de Salud que debería ser ministerio que compra menos vacunas de las necesarias. Se habrá dado cuenta más que lo que dejó. Porque si va a dar un discurso hoy, otro el sábado, otro el domingo, junta... Bueno, ese es el tema. ¿Se da cuenta de lo que hizo? Es que ese es el tema, Mauro. Acordate, mira, voy a tratar de buscar el video para los chicos y poner que en un momento el presidente pidió, en una de las entrevistas que dio originalmente, que se lo juzgue por lo que hizo en materia de pobreza. En la primera. Bueno, hay que ponerlo eso, ¿sabes por qué? Porque te acordás que primero el eslogan de los tres desafíos de gobierno, cuando fue el debate con Daniel Scioli, uno de ellos era pobreza cero, narcotráfico cero y unir a los argentinos. Pavada, me acuerdo en 2015, pero patente. Pobreza cero claramente no, porque el primer dato que se había generado ya en la gestión pura de él, se había incrementado la cantidad de pobres, después descendió un poco de manera estacional y después empezó otra vez la carrera ascendente. Pero él dejó de utilizar ese eslogan de pobreza cero y después dijo en una entrevista que esperaba que se lo calificara en su gestión por lo que había hecho en materia de pobreza. Y lo que hizo en materia de pobreza fue que, según la UCA, es el índice más alto, y con un dato que Lucio plantea que es cierto, que es este último trimestre. Todavía falta que atravesemos esta etapa que fue de una devaluación brutal. Lo que pidió fue, lo que se señala es que es el dato de pobreza para lo que mide la UCA más grande de los últimos 10 años, de la última década. Es el nivel de pobreza más fuerte de la última década. Cerramos con un dato brutal. ¿Qué, Héctor? Yo hace un tiempo hice una comparación entre las 20 verdades peronistas y las 20 mentiras de Macri. ¿Se acuerdan? Los trabajadores no van a pagar más impuestos a las ganancias. Bueno, claro. Y el fútbol para todos. Y bueno, todas 4 años que hizo, creo que cumplió 2. De las 20 cumplió 2. No sé cuáles, pero dale, Hugo. No, ahí Eduardo Salvia, que dirige este proyecto, reiteramos, científico de la UCA, fíjate lo que señala: no hay un compromiso político con ningún gobierno, sino que tenemos un compromiso con una tarea de investigación y con el monitoreo de los derechos económicos y sociales, que esto pueda servir para visibilizar los problemas sociales y las deudas sociales. Esto lo acaba de decir Eduardo Salvia, quien dirige justamente el Observatorio de Pobreza, de los más serios que hoy tiene la Argentina. Es fundamental incentivar el trabajo científico porque esto abre la puerta a la realidad. Y aunque las cifras sean elocuentes y muy duras, se tiene que conocer. Y realmente destaca el trabajo del Observatorio de la UCA, que viene laburando. Los científicos en general no tienen mucho espacio en la discusión pública. Y esto es un dato que está dirigido. La burrada tiene que levantar inmediatamente su despedida de todos lados. ¿Qué decide Eduardo? Es de A24.com. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando, en el caso mío, y seguramente estamos acá, más o menos, recorrido la Argentina, tenés claro cuánta potencialidad, cuánta tierra, cuántos recursos naturales. 70 años escuchó eso. Cuánta cultura hay. Hay cultura. Sí. Había. La cultura del trabajo, la cultura de la... Había. Bueno, y que pasen estas cosas no tiene sentido. Es un presidente que votó la gente, no sabía quién era. Bueno, cuando la gente lo votó y muchos laburantes no sabían a quién estaban votando. La historia... El pecado no es que el pecado es mentir. La historia diciendo cómo votó la gente, lo votó bien. Juzgará. Votó las promesas. Lo votó la gente. Y ya, de alguna manera, el pueblo argentino tomó, digamos, sentenció, por eso... Ahora. Sí, claro, por eso... Usted lo votó. Bueno, votó en esa... Yo pregunto por qué, porque yo viajo mucho en los tachos, le pregunto a los muchachos. Es un hecho... No sabían quién era bien. Inmodificable. Vos tenés un presente donde esa gente que sufre
mucha clase media, clase media que no está con hambre, pero que no le alcanza y que había apostado a un cambio, toda la calidad institucional. No te sientas mal, entre ellos el campo. Sí, se quejaba de los discursos, de las cadenas nacionales de Cristina, etcétera, etcétera. Si la gente que procuró un cambio institucional y depositó en Macri, bueno, ya está, eso pasó hace 4 años. No estoy achacando hoy todo ese desencanto le votó en contra. El campo no está en ese número. El campo no está en ese número. El campo de agronegocio, de economía regional, ese campo que puede vender sus vacas, que puede vender su trigo ahora sin tener la presión idiota que ejercía aquel Guillermo Moreno. Yo digo que la Argentina necesita un Guillermo Moreno, pero de buenos modales. ¿Me explico? O sea, se necesita ese rol. A la verdad que Macri siempre fue así. Yo tengo experiencia vieja. El campo no, vio normalizarse, pero el campo es abastecedor de materia prima, socialmente es un extracto muy chico. Que tanta cantidad de gente esté sufriendo en esta Argentina con toda esa potencialidad, digamos, es un disparate. Eso es lo que creo, y para eso vengo a los programas, Mauro, y te agradezco la información. Anoche estuve en Intratable, estaba por ir a Crónica. Digo, yo la verdad quiero ayudar. No, a ver, tendría 3 o 4 lugares. Pavoroso. 3 o 4 lugares por donde a ver en qué lugar en el aparatito del Estado me podía vincular. No me interesa. Me interesa, sí, en mi condición de referente, de haber hecho todo un camino, ayudar. Es decir, la etapa que viene hay que ayudarla. Y esperemos, y ahí sí quiero pasar un chivo, Mauro. Dale, pase. Luis Basterra parece que va a ser el ministro. Ese muchacho fue ministro de Infran, digo, estuvo en la Cámara de Diputados. Fue vicepresidente mío. Conoce. Yo era presidente del bloque y lo nombré a él vicepresidente, un tipo de primera. Es un tipo muy bien formado. Y Alberto Fernández tiene la experiencia de haber transitado como jefe de gabinete en 2008. Espero que haya la inteligencia y racionalidad para abordar el tema agropecuario, donde va a haber conflicto, porque si le saca parte de la renta agropecuaria, va a haber intereses encontrados. Entonces digo, que haya la capacidad e inteligencia para ver cómo se aborda, cómo abordar. Bien. ¿Se entiende, Mauro? Se entiende perfecto. Déjame completar rápido los temas para hablar del pacto social y todo lo que se nos trae del campo. Antes cobramos rápidamente con Paleta en ese momento del jueves para traer rápidamente 30 segundos. Vamos, Cacho, vamos. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. Habíamos quedado en dólar blue que estaba explotando, Lucio, ¿no? Mauro, el número es 62 70 78. 62 el oficial, un poquito más, 62,25. 70 el dólar blue, 78 y monedas el contado con liqui. La verdad que estamos en un escenario... Qué día de números, ¿no? Sí, son números complicados. Está bien, yo entiendo que siempre que hay elecciones, cambio de gobierno, que el dólar sube. Lo que pasa es que esta vez esto nos agarra sin ningún control de precios. Nos agarra con precios libres. Voy a usar una frase que a la gente esto usaba mucho. Esto no es libertad, es libertinaje de mercado. Digo, hoy lo que vos tenés es un libertinaje de mercado donde las empresas le ponen a sus productos el precio que se les ocurre y si la gente compra menos porque no tiene plata, la verdad que no les importa demasiado. Hoy tenés esa lógica económica. Entre ese libertinaje, más que libertad absoluta, y un control de precios estricto, por supuesto que hay una gran gama de grises, veremos cómo la transita el próximo gobierno. Muy bien, señores, próximos títulos para después hablar con los muchachos. Estamos con el fiscal Vidone, que fue ¿qué, Hugo? Claro, fue apartado, habíamos recordado la cronología de este caso que se investiga en el juzgado de Alejo Ramos Padilla en Dolores, el fiscal de Mercedes, especializado en crimen organizado, en uno de los lugares más importantes de la provincia de Buenos Aires, estuvo mencionado, investigado y con pruebas en su contra para una suspensión por la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires en primer lugar, a pedido de la Procuración General de la provincia, y ahora fue apartado directamente de manera provisoria para un jury, para un juicio político que deberá enfrentar
el fiscal acusado en esa resolución que mostrábamos de delitos vinculados con el espionaje ilegal y la extorsión para la asociación ilícita que manejaba, de acuerdo a la investigación, el falso abogado Marcelo D'Alessio. Así que un golpe, en este caso, para un fiscal que es apartado y que enfrentará un juicio político. Vamos al palo del Roca que lo levantaron, ¿no? ¿Lo tenés? Sí, Mauro, ya hace una hora que anunciamos que salió la primera formación, después de 7 horas de paralizado el servicio. Eran trabajadores despedidos de otra empresa, que es Ferrobaires, que habían cortado las vías a la altura de Avellaneda, en lo que se llama actualmente la estación Costequi y Santillán. Estuvieron 7 horas, no han arribado a ningún acuerdo porque en realidad desde Trenes Argentinos lo que plantean es que ellos no pueden intervenir en un conflicto que es de trabajadores despedidos en otra de las líneas, que es Ferrobaires, así que lo que sí interviene de manera judicial, porque se ha presentado una denuncia por bloqueo de vías ante el juez de Quilmes, Luis Armela. Ahora el servicio del tren eléctrico del Roca en sus 5 ramales funciona de manera normal. Muy bien, estoy parado en el tema de Zanini. ¿Qué pasó acá? ¿Quién lo dijo? Lucio, vos, ¿no? Sí, Mauro, la verdad que lo que voy a contar es que tenía una causa por enriquecimiento ilícito abierta en el 2018, una investigación iniciada, adivina por quién, Laura Alonso. Laura Alonso. La doctora Laura Alonso. No, ya te explicamos que no es doctora, pero bueno, no, vos insistís. La licenciada en Ciencias Políticas Laura Alonso. Es abogada de último momento. Había iniciado esta investigación el 26 de noviembre del 2018 como titular de la Oficina Anticorrupción. Se ve que realmente no tenía mucho más trabajo que hacer. La causa terminó en manos del juez Rodolfo Canicova Corral, quien evaluó que Zanini no se enriqueció de modo ilícito de ninguna manera. Veremos si Zanini es Procurador General del Tesoro, que es lo que está circulando como información. Doctora en Derecho Administrativo Internacional. Creo que es licenciada en Ciencias Políticas, pero bueno. Bueno, no importa, está bien igual, pero no era para ahí. La caída industrial, ¿qué adelantaste vos? ¿9,5%? No, 9,5% es la construcción. La industria es más de 7%. 7%. Pero, así como la construcción son 14 meses seguidos, la industria son 18 meses de caída. A la miércoles. La verdad son números realmente impresionantes, ¿no? 18 meses de caída consecutivo es desde comienzos del año pasado, desde el principio del 2018 hasta octubre de este año inclusive. Una recesión que es mucho más larga de la que hasta los más pesimistas o optimistas de un lado y del otro esperaban. 2 títulos más y vamos con los muchachos. Lázaro Báez, enfermo, ¿qué le pasó? Claro, está internado a pedido del juez Villena en la clínica de acá de la capital federal. Hospital de Clínicas. El Hospital de Clínicas, exactamente. Por un problema cardíaco, se presentó a través de un habeas corpus. También es escrito en la justicia de Lomas de Zamora. Reiteramos el juzgado de Villena, que también lo tiene investigado Lázaro Báez. Un habeas corpus de su defensa permitió la atención médica, en este caso que corresponde por una afección cardíaca, una arritmia que está sufriendo Lázaro Báez. Recordemos que hoy hubo novedades respecto de su prisión preventiva, ya que el Tribunal Oral Federal número 4, en donde se juzga la llamada Ruta del Dinero K, le extendió por 4 meses la prisión preventiva y además tiene otra por parte del juez federal Sebastián Casanelo desde la semana pasada en una segunda etapa de esta investigación por la compra de un campo en Uruguay y de una operación de lavado de dinero. La buena judicial para Lázaro Báez es que obtuvo una anulación de la prisión preventiva en una causa en donde se lo investigaba en el Chaco por presunta evasión fiscal. Bueno, la última tiene que ver con toda la saga Macri que viene. Viene hoy a las 20, viene el sábado, y el domingo y el martes. Hay 3 películas por uno. Sí, Mauro, hoy a las 20... Cadena Nacional de Mauricio Macri, un mensaje grabado de 39. No, va a ir en vivo, va a reconocer esto. Tal vez si hay algún cambio de acá a hora y media. ¿Y qué va a hablar? Y claro, bueno. ¿Se quedó viejo? Es que lo que pasa es que cada discurso del presidente de este tipo fueron grabados, así que dudo que pueda haber algún cambio. Decir, mirá, Macri, salió este número. Sí. ¿Por qué no lo remontás en vivo? Y él puede decir, me equivoqué, perdón al pueblo argentino, no vuelvo más. Parece que en el discurso hace un mea culpa del tema económico, un poco también en este contexto,
Pero, a ver, para que se entienda, hoy a las 20:39 minutos de cadena nacional, radio, televisión, en el prime time, a escuchar y ver el discurso del presidente. Es el cierre de gestión, cuando se conoció hace minutos que es la pobreza más alta de la década, de la última década. El segundo tema es que el presidente el sábado ya está convocando en sus redes sociales a la marcha de la democracia en Plaza de Mayo. Para ir todos los pobres. El domingo a la mañana, a las 11 de la mañana va a ir, y también va a estar presente el presidente electo a las 11 de la mañana en Luján, la misa en la Basílica por la celebración del Día de la Virgen, homilía que va a dar el arzobispo Ojea, Monseñor Ojea. Después a la noche en redes sociales se va a publicar las memorias de Mauricio Macri, pero todo eso a través de sus redes sociales, y finalmente el próximo martes la entrega del bastón y la banda presidencial a Alberto Fernández. Bueno, eso fue, te terminó con esa saga, Macri. Sí, todo eso es lo que le queda pendiente a Mauricio Macri. Mauro, me parece que es clave para entender, y tiene que ser el punto de partida porque lo ha pedido el propio presidente. Esto fue la fecha de lo que te vamos a mostrar, fue el 28 de septiembre de 2016, cuando presentaban por primera vez nuevamente la medición de pobreza del INDEC, y en aquel momento, si querés, el punto de partida para juzgar sobre el accionar en materia de pobres del presidente había dado 32% de pobres. Esto decía Macri. Referirme a lo que se votó. Yo estoy acá como presidente de todos los argentinos con el único fin, que es ayudarlos a crecer. Y les he dicho que por la meta que quiero que se me juzgue es si pude o no reducir la pobreza. Esa es mi absoluta prioridad. Y desde el primer día, cada decisión que he tomado, la he tomado pensando si esto va a servir para que los argentinos tengan una herramienta más que les permita salir adelante. Y tengo dos ejes prioritarios. El primero... Bueno, ahí recordábamos un poco que pidió que se lo juzgue por lo que había hecho en materia de pobreza. No necesitas testigo, nada para esto. Ya está, y aumentó la cantidad de pobres. Lo que pasa es que acá los detractores me van a decir, pero el presidente pidió que se lo juzgue desde los datos del INDEC. Sí, está bien. Pero estoy mirando los datos de... Es un exitoso. Pero los datos de la UCA de aquel momento tampoco distaban de los del INDEC, solamente en 2 puntos. El INDEC da 36 a mitad de año. Yo le recomiendo al jefe de la comunicación, que no sé quién es, que levante ese discurso, va a quedar viejo de media hora, y asuma lo último de lo último, diga, me equivoqué, le pido disculpas, y se va a ir bien, Sí. Pero si lo dejan con cosas viejas, se va a ir mal, se va a ir como un periodista que metió la pata. Va a dejar este discurso ahora. Además, Mauro, pero además hay que explicarle a la gente cómo es la economía, ¿no? Digo, porque la verdad que haya más pobres es producto de un plan económico, no es que fueron 4 años de errores en continuado y que se equivocaron en todo, si no la pegaron en nada, y entonces... de repente pasaron cosas. Este es un gobierno que recibió más de 40.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. ¿A dónde fueron esos 40.000 millones de dólares? 55.000 millones de reservas. En un año, digo, 40.000 millones de dólares en un año no te alcanzan para que por lo menos toda la gente coma, evidentemente, porque además después la van a tener que pagar, porque no es una deuda que vos la levantás y acabo... evidentemente se ha gastado la plata. Pero mal que está Rabino Berman ahí atrás, Estamos con Rabino, estamos bien con eso. Bueno. Falta último momento, que es Donda Balinadi, ¿no? Es lo que, Mauro, ayer lo contamos. Te felicito. Que Victoria Donda finalmente y Balinadi. Que no quería y que quería. Que no sí, quería. Por eso. Ayer nosotros lo que señalamos es que estaba confirmado que Victoria Donda Balinadi. Hoy la noticia es que se juntó con el interventor para hacer el traspaso. Eso fue lo que ocurrió. No queda ningún puesto libre. Sí, para nosotros. No, para confirmar falta todavía, te diría, PAMI. Ahí no va Luana Volnovich. Bueno, eso es lo que se señala, esperemos a mañana. ANSES, por ahí ANSES Babanoli, por lo menos lo que se está diciendo ahora. Ahora, ¿Qué?
No, estaba cotejando. Manoli Ansés y ella Pami. Ella Pami y Manoli Ansés. Bueno, bien. Y en principio también, digo, Aiza, que nosotros señalábamos que podía ser Cascallares. La señora de Massa. Sí, Malena Galmarini, que decía bien temprano, esta mañana en lo que es el organismo de aguas del Estado. En lo que es el área de turismo, ahí todavía está confirmado Matías Lamens. ¿Está confirmado? En principio me dicen que sí, que no hay cambios. Después lo que se divide es la Secretaría de Deportes, que con Inés Arrondo, que es una ex leona. Sí. Bueno, eso ya se ha confirmado, que ella va a ser por primera vez una mujer al frente de la Secretaría de Deportes, y una mujer que ha sido deportista de alto rendimiento, que conoce lo que es el devenir de los atletas en la Argentina cuando no están en deportes populares como el fútbol, financiados y demás, sino que tienen que sobrevivir con otras asistencias del Estado. Amateur absoluto. Bueno, el hockey, ella lo que logró fue en esta marca registrada de las Leonas y demás, popularizar el hockey y llevarlo hasta lo más alto. Pero también... es la primera vez que se va a ocupar una mujer íntegramente y una deportista de los deportistas, que eso es importante y todos lo celebran. En medio de todo esto hay un pacto social, o se viene, o se arma. Ahí, Héctor. Sí, lo que se está hablando es un contrato social o pacto social ciudadano. Me parece que hay tareas previas para hacer, que es, como diría Alberti, corregir los nuevos puntos y bases de partida. Parece, hay que corregir algunas desigualdades que se dan en algunos sectores de la sociedad para después, a partir de eso, un contrato social ciudadano. Y esto me parece muy importante, la participación popular en eso, ese Consejo Económico Social, que va a ser una consecuencia de este país. Y digamos, de manera permanente tiene que figurar. Eso creo que está en los planes de Alberto. No podía asegurarlo enfáticamente, pero creo que sí. A todo, Manuel Alberto. ¿Cómo te llevas, Eduardo, con Alberto? Siempre muy bien, inclusive en el conflicto del 2008. Eso. Inclusive. No quise ser directo, pero bueno. No, pero era el hombre, el muchacho veía la irracionalidad de lo que se estaba viviendo y quería buscar una salida política. El problema que tenía Alberto era que Guillermo Moreno le dinamitaba todos los acuerdos y tenía alta influencia en Olivos. Donde estaba Néstor todavía, y Néstor veía una suerte de vienen por mí. Clarín, la iglesia, qué sé yo, el campo, la oligarquía, todo esto vienen, ¿me explico? El establishment. Sí, supe el episodio ese. Entonces, bueno, Alberto no pudo encontrar una solución, digamos, política a aquel conflicto, terminó en el Congreso y derivó en el voto aquel de Julio Cobo. Pero Eduardo, perdón, el autor de la 125, porque fue Martín Lustó. Claro, porque vos hablas de Guillermo Moreno, que es secretario de Comercio Interior. Sí, todo. Bueno, ¿el autor de la 125 fue Martín Lustó o yo estoy recordando mal? No, Lustó. Fue Lustó. Y Alberto era el jefe de gabinete y dice, bueno, mira, entre lo que pretendía... Alberto lo contó cómo fue. Claro. Le dijo, vos estás seguro, tengo lo que hay de todo. Alberto lo contó públicamente ahora, dijo, vos estás seguro que tenés... Hay que hacer esto, preguntar. Totalmente seguro. Entre los niveles de retenciones que quería poner Guillermo Moreno. Y algo más razonable, eligieron esto más razonable, móvil, qué sé yo qué, pero resulta que tenía una barrabasada que terminaba siendo confiscatorio y autoritario. Entonces, ¿qué querés? Que te feliciten. Dijo que no. Te feliciten los gauchos, salió todo el mundo a la ruta. Decía, me parece que es demasiado, ¿no? No, confiscatorio y autoritario. No, pero demasiado lo que hicieron en la ruta. No, bueno, todo parecía una guerra civil. Bueno, Alberto fue el tipo que más racionalidad quiso poner. Se fue. Y le costó la cabeza. Entonces, se fue. A partir de ahí tuvimos una muy buena relación durante mucho tiempo. En el último tiempo no me pareció oportuno. No te culpo de nada. Andar escribiendo, hablando, parece que uno es un oportunista. La vi desde el balcón. Bueno, Alberto el presidente. ¿Me explico? En aquellos tiempos, Alberto de Vido eran la disputa de Néstor presidente. ¿Está bien? Alberto el presidente, de Vido está en cana. Digo, para que tengamos en cuenta que ese muchacho sabe que el fuego quema y que el agua moja. A veces muy bien, buena definición. Vamos a ver que, esperemos no volver a un esquema de conflicto. Una vez sola te quemás.
Te quemás una vez sola, la segunda. Esperemos racionalidad y que aprovechen la cuestión agropecuaria, valor agregado, exportación, alimentación a todos los segmentos de la sociedad, pequeña burguesía, como factores de un proceso de desarrollo. Espera que entendés ya esto. Noticia urgente la tiene quién, Mariana, ¿no? Mariana, a ver. Mauro, mañana se van a anunciar los ministros, pero ya están convocando a los invitados al martes 10 de diciembre a las 4 de la tarde en el Museo del Bicentenario a la jura de los ministros de Alberto Fernández. Esto que te mostramos es la invitación. Ah, qué lindo. Formal, en la cual dice, fíjate que dice, el presidente de la Nación electo, doctor don Alberto Fernández, tiene el agrado de invitar a usted a la ceremonia de jura del nuevo Gabinete Nacional. La misma se realizará el martes 10 de diciembre a las 16 en el Museo del Bicentenario, Casa de Gobierno, ingreso por las calles Hipólito Yrigoyen y Paseo Colón, por la parte del costado ahí hacia atrás, no hacia el bajo. Así que esto es una invitación que le ha llegado a uno de los dirigentes y que ya se confirma que la jura de los ministros de Alberto Fernández será el próximo martes a las 4 de la tarde en el Museo del Bicentenario. Salvamos, te ponemos la cámara ahí, chau. ¿Sabés cómo? Pero ese día, ese día venimos a mirar. Sí. Lo que la gente quiere ver es quién jura como jura. Igual lo tenemos mañana. Mañana. Ya están todos los ministros, ¿eh? Quedan 2. Sí, quedan. Queda la parte de economía y terminar de definir si es finalmente Sabina Frederick la que va a seguridad. ¿Qué misterio hay con seguridad? ¿Por qué? No, más que misterio es un tema delicado. Si querés con Héctor, no sé, Héctor ahí. Sabe todo, pero no te va a decir. No, más vale, si no. Ignoro todo. Seguridad y economía, no sé. Sí, los nombres están. Sí, son eso. Vemos cómo se adjudican, pero me parece que todos piensan en la misma dirección. No, y bueno. Seguridad le tengo mucho miedo yo, porque un tema muy al final no sabemos bien. No, pero seguridad, no sé a Héctor, yo le pregunto, ¿es muy lejano decir Sabina Frederick? Yo no la veo lejano, la veo cercano. Ok, que es lo mismo, listo. Te acaba de confirmar, una primicia que te dio Héctor. No. Una primicia total. El hijo de primicias. ¿Y entonces? Yo creo que es muy importante lo que estamos haciendo también en este programa, que es que el pueblo sepa cuál es la realidad que se está viendo hoy. Sí, sí. Porque no se pueden esperar milagros. Al día siguiente lo que vamos a cambiar es la direccionalidad de la política, social, económica, cultural, etcétera, etcétera. Pero los resultados se van, digamos, incipientemente va a haber algunos resultados. Creo que es importante lo que dijo Alberto, que una de las medidas prioritarias es poner dinero en el bolsillo de los trabajadores y de los jubilados. Rápido. Porque eso digamos, es el inicio del círculo virtuoso. Cuando hay capacidad adquisitiva, evidentemente se consume más, y se consume más, se produce más, y se produce más, hay más empleo y más tasa de actividad. Ese es el inicio del círculo virtuoso, pero va a llevar tiempo. Bueno. Así que nadie espere milagros. Esto me parece importante decirlo. Estoy de acuerdo, no hay decreto de la felicidad. Claro. Se decreta, artículo primero, todos los argentinos felices en 24 horas. Sí. Se necesitaría un UCASE. Eso no existe, Mauro. Bueno, yo sé. Gracias, muchachos. Falta decir algo. ¿El chivo tuyo lo hiciste? ¿El chivo tuyo lo hiciste vos? ¿No tenés chivo? No tengo chivo. Tengo una cabrita. No, porque se dijo voy a hacer un chivo y lo hizo. No dijo permiso el chivo. Y hermano. A los dos, muchas gracias. Gracias. Muy amable. Voy a repetir toda la noticia del día. ¿Qué es el móvil? ¿Quién está? Bueno, Padovani cortito. Vamos a repetir el tema de la pobreza. Los muchachos tienen todo. Dale, Marcelo, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Estamos aquí en el Hospital de Clínicas porque esta mañana, cerca de las 7, llegó Lázaro Báez, autorizado por un juez, como pidió su defensa. Su defensa pidió que lo analizaran allí en el Hospital de Seiza. Esto ocurrió y a partir de ese análisis que le hicieron, lo trajeron aquí al Hospital de Clínicas porque le detectaron una arritmia. Mauro va a estar aquí por lo menos hasta mañana. Lázaro Báez, que además la noticia del día tiene que ver con que le prorrogaron la cárcel otros 4 meses, por lo menos hasta el 5 de abril. Gracias, Marce, muy amable. Me voy rápidamente a otro móvil. Se lo estrenan en el aire, Carlito, vamos. Gracias, Mauro. Contábamos hoy el corte de vías. Bueno, se normalizó completamente. Ya estamos en la Estación Constitución trabajando. Fíjate los carteles. Hay gente todavía más de la habitual porque obviamente se reprogramaron algunas salidas de los trenes hacia distintos lados de la zona sur del conurbano bonaerense, pero de a poco se va normalizando la situación aquí en Constitución, Mauro.
Más tranquilo ahí entonces, contame cómo es ahora. ¿Tranqui? Sí, sí, sí. Bueno. Sí, muy tranquilo. Digamos, vemos más gente que la habitual a esta hora, pero porque, como te decía, hay un servicio que es el que va a Bursaco que está cancelado. Los demás trenes están saliendo, tratando de respetar el horario, pero bueno, hay una pequeña demora porque fue mucha la gente que se vio perjudicada por el corte de vías. Muy bien. Gracias, Carlitos, muy amable. 7 menos 20, vamos a confirmar la noticia que para mí es noticia del año también, ¿no? Hasta ahora es lo más fuerte que se escuchó, Lucio. Contalo todo de vuelta, dale. Mauro, la noticia es que se conoció el índice de pobreza de la UCA. El número dio 40,8. 40,8. Que dicho así, la verdad, no es un número positivo, pero hasta podría perder contexto y de alguna manera no expresar todo lo que es el drama de la pobreza en Argentina. Ese 40,8, cuando empezó el gobierno de Mauricio Macri, era 29. Era 29, con lo cual quiere decir que es un gobierno que por lo menos te deja 12 puntos más de pobreza. Ese 40,8 es al tercer trimestre del año, con lo cual todavía falta el último trimestre, cuando, como vos sabés, Mauro, los dos terribles golpes de evaluatorio fueron uno del tercer trimestre, después de las PASO, y uno poco antes y poco después de las elecciones definitivas, que fue en el cuarto trimestre. Y cuando vos entrás a ver los números, por ejemplo, por edad, que es por franja etaria, o por tipo de trabajador, si es Gran Buenos Aires o si es otro distrito, hay números que surgen como muy complicados. Para mí el más dramático es que menores de 18 años, niños y adolescentes, el 59,5% son pobres. Yo lo explicaba en el caso de que, de cada 10 chicos y adolescentes, 4 son no pobres y 6 son pobres, lo que representa, por supuesto, un desafío para las familias que tienen a los chicos pobres, pero también un desafío para la educación pública, para la salud pública, para el futuro del país. Para que te des una idea, Mauro, si esto continúa, ni siquiera jugadores de fútbol vamos a tener. Porque son todos... Claro, pero por dar un ejemplo que es tonto y que no hace la gravedad del asunto, pero porque la gente lo va a entender, porque más o menos a todo el mundo el fútbol de la Argentina le gusta o entiende o sabe de qué se trata. Porque el 60% de los menores de 18 años son pobres, pero no es que son pobres porque no se pueden comprar las zapatillas de marca. Son pobres porque comen menos de lo necesario, porque la ropa que tienen no es buena, porque los medicamentos que deberían tener no son buenos, porque quizás no sean todas las vacunas, porque seguramente viven en un barrio que es una villa de emergencia, porque o no tienen aguas, o no tienen cloacas, o bueno, tienen un montón de carencias. Entonces, cuando vos ves las franjas etarias, de 0 a 17 años, la pobreza es 59,5. De 18 a 29, 41,3. El promedio es 40,8, lo dijimos. De 35 a 59, 36,5 y más de 60 años, 13,6. A mí este último número me parece un poco raro con lo que cobran los jubilados, que haya solo 13,6% de pobres, pero bueno, es lo que da este informe de la UCA. Y después, cuando vos te empezás a meter con de qué vive cada persona, vive de changas, tiene un trabajo formal, es un universitario que tiene un empleo formal, en blanco, o es una persona que es un profesional que se la rebusca, un monotributista que se la rebusca haciendo trabajos ocasionales. Trabajador marginal, es decir, gente que está en negro y que tiene trabajo de poca calificación y que gana poco, el 66,4% son pobres. Entonces, si vos sos un trabajador marginal, si sos una persona sin calificación, tenés dos caminos. O delinquís o sos pobre. Porque... No, eso no, pero es que... No es necesariamente una regla de tres. No, ya lo sé, pero hacé la cuenta. El otro, 33,6%. ¿Cuántas actividades marginales hay rentables fuera de... Está bien, pero no es que delinquís no, ya sé. Pobre. No, está bien, pero te quiero decir que si vos te dedicás a una actividad marginal, por ejemplo, si vos sos cartonero, si honestamente tratás de ganarte la vida siendo cartonero, sos pobre, claro, pero el 64% es pobre. Indigente, cartonero. Después tenés un fenómeno, Mauro, que es propio de algunas sociedades de América Latina, que en Argentina no ocurría. La UCA le dice obrero integrado. Entiendo que es una persona que tiene un trabajo fijo, a veces en blanco, a veces en negro, pero que trabaja dentro de una organización, una empresa, el Estado, un plan social. El 51,8% son pobres. Entonces vos tenés personas que por ahí cumplen una jornada laboral de 6 horas, 8 horas o a veces más, vuelven a la casa y son pobres. Por ahí son personas que van y trabajan en un hospital, una escuela, una fábrica, un centro de salud, lo que fuera, y ahí están dentro de un esquema donde ese lugar
no es pobre, o por lo menos no lo es tanto, vuelven a su casa y son pobres. Después tenés medio no profesional, 14,2%. Bueno, ahí evidentemente estar en el sector medio y tener alguna ocupación más o menos importante te saca de la pobreza. Y medio profesional, bueno, 0,9%. Entonces, lo que vos tenés, por supuesto, que es algo de todas las sociedades y de todas las épocas, a mayor calificación, mayor nivel de estudio, más chances de salir de la pobreza. Pero, aún si vos tenés un trabajo medianamente regular, el 51,8% de lo que la UCA le llama obrero integrado son pobres. La verdad que estamos hablando de números que son increíbles. Después, bueno, por supuesto tenés por región, conurbano bonaerense 51,1%, el resto de las ciudades 38,6%, otras áreas metropolitanas 37,4% y el resto urbano 9,8%. Bueno, la verdad, por supuesto es un informe larguísimo, exhaustivo. Es una dimensión multidimensional de la pobreza, porque por ejemplo el INDEC toma solamente ingresos. Te fija un número, si vos estás arriba de ese número, se supone que no sos pobre, si estás debajo, por ahí la diferencia es $1, pero sos pobre o no sos pobre. Esto mide distintas cuestiones, esto mide por ejemplo acceso al agua potable, acceso a la cloaca, acceso a los medios de transporte, por supuesto alimentación, por supuesto calidad de vida, hogar, etcétera. Pero que me parece que dentro de lo que es el número promedio, que es 40,8% de pobres, hay dos números que vale la pena resaltar. Uno es que los niños y adolescentes son 59,5 de cada 10 niños y adolescentes, 6 son pobres y 4 no lo son. Y el otro es que, y todavía nos faltan 2 meses y 10 días del gobierno de Macri. Porque el dato es al tercer trimestre del año 2019. Últimos 13 minutos de un día de un programa espantoso de noticias malas, sí, ¿no? Así es. Sí. Mauro, nosotros mostrábamos, un poco vamos a empezar a conocer el cronograma del 10 de diciembre, martes, que ya les anticipo, estaba mirando el servicio meteorológico, no es menor, va a ser mucho calor el martes. ¿Cuánto? Estaban pronosticados temperaturas por encima de 30 grados. Bueno. Con mucho calor y sin... ¿Iremos en camiseta? No, pero te quiero decir con esto, porque va a haber mucho movimiento en las calles. Sí. Toda la cobertura que tendremos, por supuesto, desde A24, en el Congreso, en Casa Rosada, en todo el trayecto desde ambos puntos donde todo se va a desarrollar. Ya confirmamos mostrando esta invitación que a las 4 de la tarde va a ser la jura de ministros. Vos pensá que mientras tanto, entre las 2 y las 8 de la noche, en el Plaza de Mayo se está convocando a una fiesta popular. El propio Alberto Fernández la confirmó. Están terminando de cerrar qué artistas van a estar participando y después del cierre de ese evento está previsto que Alberto Fernández con Cristina Kirchner salgan al balcón allí. Sobre todo a Alberto Fernández, tal vez de los primeros lineamientos de su gestión política. Pero, además, me confirman que ya el senador, el jefe de bloque, está trascendiendo que el senador del bloque, del Frente de Todos, está convocando a todo el bloque a las 9:45 de la mañana en el Congreso para... No, está bien, este es el horario correcto, porque después ya empieza la asamblea, donde ahí Gabriela Michetti hace la última, preside la última sesión con las formalidades y empieza toda la toma de juramento. Así que te digo que toda la actividad va a empezar muy temprano, el vallado va a empezar el lunes 9 en toda la zona del Congreso, así que vamos a estar viviendo. Ustedes piensen que estamos a jueves 5, ya estamos atravesando formalmente los últimos 3 días hábiles antes de que asuma Alberto Fernández la presidencia. Queda viernes, o sea, terminar de transitar 48 horas, porque es viernes, el lunes y ya el martes en realidad es el Día de la Democracia. Yo les quiero decir a todos porque mucha gente ha preguntado, entre otras cosas, ¿qué feriado es? ¿Cómo? No. ¿Qué feriado es? No es feriado. ¿Qué es largo? No. ¿Qué es? No, en realidad está declarado como el Día Nacional de la Democracia. ¿Y por qué se eligió un 10 de diciembre que sea la asunción del nuevo presidente y la entrega de mandato? Porque con la vuelta a la democracia en 1983, con Alfonsín que gana las elecciones
en octubre se decide que sea el 10 de diciembre porque es el Día Internacional de los Derechos Humanos ratificado por Naciones Unidas, creo que en 1948. Entonces, a partir de ahí se eligió el 10 de diciembre y en 2007 se decidió que fuera declarado el Día de la Democracia. Así que por eso es que la entrega de mando se hace cada 10 de diciembre, cada 4 años. Bueno, todo eso la semana que viene, que va a ser intensísima, ¿no? El martes termina, culmina todo esto. El miércoles ya es el mandato del peronismo de Frente de Masa. Sí. ¿Qué nos queda? Dale, Huguito. Bueno, te decía el caso Alexis Zárate, atención, porque podría quedar detenido en las próximas horas. Dijo que no este muchacho, que iba a apelar a la corte. El abogado estuvo acá hoy. Sí, está bien, pero mientras eso pasa, el Tribunal Oral número 1, que lo condenó en este caso a la pena de 6 años y 6 meses de prisión por abuso sexual agravado, podría detenerlo, podría pedir su detención y nada... Dijo que no antes de 6 meses, Falco. Claro, bueno, la defensa pide eso. Vos sabés que en esto hay una pulseada entre... Pero sé por qué. Quienes... No, ellos entienden que lo que pasó con el fallo y luego la apelación que pedía su defensa de una absolución que fue avalada por la Cámara de Casación, después fue tirada atrás, dicho en palabras coloquiales o vulgares, o dejada sin efecto por la Corte Suprema de Justicia, en un fallo en donde se le pide, por un lado, a la Cámara de Casación que dé los argumentos para la absolución de Alexis Zárate. Y también pide al Tribunal 1, cuando es así este tipo de apelaciones, que vuelva a revisar la sentencia inicial y la condena. Con lo cual, en ese doble pedido, la abogada que representa a la víctima pide la inmediata detención. Acá hay que pararse en lo que el tribunal que condenó en primera instancia puede determinar. Así que la situación de Zárate no está sencilla porque la Corte Suprema de Justicia, digamos, le dio no un respaldo, sino un rechazo a los pedidos que se hizo desde su defensa. Mucha gente que escribe por el tema de que lloraste vos, Lucio. Bueno, no, pero está bien ese. No, fue un segundo, estoy bien, me dio... No, ¿sabes por qué? Me puse a llorar y me dio bronca, porque yo muchas veces, viste, le explico cosas a mi nene y le digo, mira, esto que vos tenés, que es un plato de comida, que es esto, que es el otro, que es un juguete. La última vez que se lo dije, le dije, mira, Lucio, ¿sabes cómo es el tema? La mitad son como vos y la mitad no pueden acceder a esto. No pueden comer, no pueden pagarse una entrada o ser socio de un club e ir a la cancha, no pueden irse de vacaciones ni nada por el estilo. Ese número, que era 52% de niños y adolescentes pobres, ya es 60, ya es casi 60. Entonces ahora le voy a tener que decir, no, mira, ¿viste que vos comés? ¿Viste que vos en la cancha me jodés y me pedís las papitas, la gaseosa, esto, el otro, y yo te digo que sí o te digo que no? Bueno, vos sos una minoría. Son 4 niños. Son 4 niños, son como vos, y 6 no son como vos y no tienen prácticamente acceso a nada. Entonces, nada, la verdad que me puse a llorar por eso, porque también me parece que uno le tiene que enseñar a los hijos lo que es el valor del dinero, del trabajo, del esfuerzo, etcétera. Pero después, digo, se te complica explicarle el valor del trabajo, el esfuerzo, etcétera, cuando en un país como la Argentina, que le sobran recursos, 6 de cada 10 niños son pobres. Porque no es que 6 de cada 10 niños tienen padres inútiles, vagos, que no pueden trabajar, que no quieren trabajar ni nada por el estilo. 6 de cada 10 niños son pobres porque han llevado adelante un plan económico, que era el plan económico. Digo, después la verdad me da bronca que te hagan el verso y te digan, no, mirá, lo que pasa, que nos equivocamos, el otro día estaba dormido, me levanté mal, el día anterior me equivoqué, yo pensé que las inversiones iban a venir. La realidad, Mauro, es que el plan económico era el plan económico era tener saldos exportables, vender todo lo que podamos al exterior y después los argentinos que coman como pueden. Todavía está a punto, tiene una hora más para levantar lo que tiene grabado y hacer otra explicación. Y no sería un gestito de humildad. Y decir, mirá, 40,8% de pobreza, no lo tenía en cuenta, me engrupieron, fue culpa de ñape, algo así, no va a decir nada, ¿no? No parece. Igual, Mauro, yo te digo, no se vio tanta expectativa para saber qué tiene para decir el presidente. La verdad que terminó. Te voy a decir una cosa, pues vos sabés que yo siempre te traigo, cuando yo te hago este tipo de comentarios que ya están por fuera del plano informativo, es porque pregunto, consulto, no se ha generado tanta expectativa. Después veremos cómo realmente repercute, pero ojo que la gente está muy... La gente, no quiero generalizar, pero estamos en diciembre,
La calle está más violenta, el Vamos a ver el tránsito sábado. se pone más Sí. complicado. A ver el Viste que sábado cuánta gente va. todos queremos como el refugio de llegar a casa cuanto antes y nos llevamos puesto al otro y no estamos solidarios. Viste que es un momento complejo diciembre. Entonces, la verdad es que toda esta transición política que termine así fue muy desgastante. Nosotros la vivimos en el día a día. Vos sabés que hoy me reuní con un dirigente. Viste que en la Argentina están los dirigentes gremiales, políticos, religiosos. Me reuní con una rama de estos dirigentes y me decían, la transición fue muy larga, pero no por octubre de este año, por agosto. Sí, por agosto. Parece agosto del 47. Sí, por agosto. Entonces yo creo que ahora que ya estamos a 5 días de la asunción de Alberto Fernández, lo que estamos atravesando es que el proceso de transición no fue el 27 de octubre, fue el 11 de agosto. Claro. Entonces, ahora me quedé hoy pensando justamente en esta charla que tenía de manera informal, porque en retrospectiva el agotamiento y el cansancio, más allá de que después el presidente con su espacio logró achicar la diferencia con el peronismo, la realidad es que Alberto Fernández gana en primera vuelta, gana con el 48% casi de los votos y empieza a atravesarse todo un proceso pesado, largo, de inacción, del recontracepo, porque pasó de todo después del 27 de octubre. Estamos con una economía asfixiada, agobiada, donde no se vende nada, donde hablas con los comerciantes y están tratando de hacer alguna iniciativa para ver qué venden en diciembre. La Cámara de Juguetes, Mauro, arma la noche de las jugueterías el 14 de diciembre buscando a ver si incentiva el consumo en el mes, con todo lo que pasa en el mes. No quiero salirme un poco de las formalidades, pero digo, estamos en un proceso y hoy me quedé pensando justamente en eso, que la transición política que estamos atravesando es una transición que no empezó el 27 de octubre, que empezó el 11 de agosto y que generó todo este proceso que hoy tendremos la palabra del presidente en función de lo que él evalúa que han sido sus 4 años de gobierno. Sí, pero grabado, sin hablar de esto. 4 meses. Sí. Eso Tampoco es nuevo. Digo, se sabía que iba a estar cerca del 40%. Ahora, cuando llega el dato frío, el dato puntual, el dato científico-social, por parte de un observatorio que viene trabajando hace 2 periodos de gobierno por lo menos, ¿cuánto hace que se esperan, Lucio, vos lo seguís muy bien el tema, que se esperan desde los organismos oficiales los datos del Observatorio de Pobreza de la UCA? Cuando llegan esos datos creíbles y ciertos del 40%, obviamente es como una ventana que se abre que impacta. Pero Hugo, es peor de lo esperado, porque el 40,8 que se va a conocer para el tercer trimestre, se esperaba para fin de año. Y si vos, al más antimacrista del mundo, o al más antifurioso peronista del mundo, vos le decías cuando comenzó este gobierno que Macri te iba a dejar 60% de niños pobres, te decía, no, mirá, estás exagerando. O sea, realmente, al principio de este gobierno, cuando comenzó en el 2016, ¿qué persona en su sano juicio podía pensar que este gobierno iba a dejar 60% de niños y adolescentes pobres? Nadie, porque creo en definitiva nadie lo deseaba, y nadie esperaba que el desastre fuera a ser tanto. Entonces, lo que tenés son resultados que son peores de lo esperado, y lo que tenés también, que esto me parece que vale la pena recordarlo, ¿no? Porque si no, después me parece que porque nos dan una nota son amigos. Es gente que ha defendido a este gobierno y que lo defiende públicamente, porque cobran sueldo de 150, 200, 300 lucas. Dale, que nos tenemos que ir, no tiene 1.000 pesos para comer en el mes. Vamos a ver a Macri, grabado, repito, es una película vieja. En una hora, en una hora, cadena nacional a las 20. Vamos a ver a Macri, grabado. Sí. Lo que van a ver es una versión vieja que no tiene nada que ver con lo que pasó hoy, muy vieja. O tal vez vamos a encontrar que en el discurso grabado él tenga un anticipo, está claro, de que la pobreza en el tercer trimestre aumentó y que va a empeorar en este último trimestre. Sabía ella. Si el INDEC le va pasando también estadísticas previas, lo tiene que saber, sí. ¿Por qué no lo dice en vivo? No, porque no suele hacer presentaciones en vivo, sobre todo para no cometer ningún tipo de furto. Es que es un día tristísimo, Bueno, sí, ¿qué te parece? Claro. Podía reconocerlo en vivo y dejar tanto suspenso. Bueno, llegó Feynman, nos encontramos mañana con el gabinete. Mañana día de gabinete, martes día de Asunción, día
Tremendo. Mañana es tremendo, sí. Hasta luego.